Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 5 de la mañana, 30 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. El Partido Liberal solicitó que la Fiscalía abra una investigación formal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta omisión dolosa en la gestión del sistema de salud, al que señalan de haber desfinanciado de manera sistemática. El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar al Banco de la República por no bajar aún más las tasas de interés y acusándolo de no querer implementar la reforma pensional. En un evento en Pasto, Nariño, el mandatario denunció maniobras del alto tribunal y su presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, para hundir definitivamente la reforma pensional, y por eso les pidió reflexionar sobre sus posturas. Un pronunciamiento que generó molestia en la Corte, la cual, a través de un comunicado, rechazó las palabras insistiendo en que no hay ningún plan para hundir el proyecto. A propósito de política, el expresidente Álvaro Uribe organizó un nuevo debate en el que por primera vez estuvieron candidatos de derecha, del centro democrático y también del centro derecha. Más de 20 aspirantes a la presidencia hablaron durante casi 4 horas sobre el futuro del país. Un soldado muerto y al menos 6 militares resultaron heridos tras un ataque perpetrado por el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC en Suárez, Cauca. El municipio de Quetame, en Cundinamarca, ya reporta desabastecimiento de algunos alimentos luego de completar más de 4 días incomunicados por daños en la vía principal producto de las vías. El país inicia la semana con una nueva amenaza de paro nacional. Para hoy están previstos bloqueos y cese de actividades de los arroceros desde las 8 de la mañana en cerca de 200 municipios de los departamentos del Huila, Tolima, Casanare y Meta. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, habló con los informantes de María Elvira Arango en su primera entrevista tras el atentado contra el senador. Aseguró que este mes ha sido una cadena de milagros y muestras de fe y amor por el precandidato presidencial. El gobierno colombiano suscribirá mañana martes el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal para la fabricación de los pasaportes, según informó el jefe de despacho de la presidencia, Alfredo Saade. El presidente Trump anunció un nuevo plan agresivo para armar a Ucrania, especialmente el sistema antimisiles Patriot. Según Trump, la Unión Europea pagará el envío de armas. Putin sorprendió a mucha gente, habla con amabilidad y luego bombardea a todo el mundo por la noche, dijo Trump. El italiano Yannick Sinner ganó el título individual masculino de Wimbledon, superando al español Carlos Alcaraz en la final. Y comenzó la Liga Betplay 2 con los triunfos de Nacional, que es ahora el nuevo líder del fútbol colombiano, Junior, Fortaleza y Pasto. Quedó pendiente el partido Millonarios contra Unión Magdalena. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Siga con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. A 34 minutos, bienvenidos, buenos días. Un gusto saludarlos en este amanecer de lunes con las noticias de Colombia y el mundo. Menos frío en este amanecer. La temperatura, reporta el IDEAM, 10 grados centígrados. Noticias de Colombia y el mundo también a esta hora. Temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor Oyentes, feliz inicio de semana. En este lunes las principales tendencias en redes sociales tienen que ver con el Mundial de Clubes. La final ayer en Estados Unidos, donde Chelsea alzó el trofeo, es el campeón del Mundial de Clubes este año, y para nosotros las tendencias son Chelsea, numeral Mundial de Clubes 2025, J Balvin y Luis Enrique. Luis Enrique por lo que pasó al final del partido, el técnico del PSG que literalmente se salió de la ropa, terminó peleando en la cancha, y esta es la imagen. Pegándole a un jugador. Esta es la imagen, la que vemos en el canal de YouTube, que le da la vuelta al mundo. Pero para nosotros en Colombia es más importante el show del entretiempo. El agredido del Chelsea fue Joao Pedro, ¿no? Sí, el número 20 en la camiseta, que fue el que recibió ese ataque del técnico que esta mañana es tendencia. Para nosotros fue el show de J Balvin y compañía. J Balvin, Doja Cat, Tems y también Coldplay.
Coldplay cerró, al final también vuelve J Balvin, que fue el que empezó. ¿Quién fue el que cantó con Coldplay? Tems también estaba. Y estaba antes, entre J Balvin y Coldplay, estaba Doja Cat, que es otra de las artistas. ¿El que es como enanito? Sí, pues uno podría decir sí, de baja estatura. De talla corta. Tems. ¿Que es iraquí? Sí. Y que fue el que al final también le levanta la mano a J Balvin para decir y para confirmar que la presentación del colombiano fue a la altura de este evento mundial. La de J Balvin empezó con la canción Mi Gente, él vestido completamente de blanco y quienes estaban en el show con los colores de Colombia, amarillo, azul y rojo, en una canción que escogió que se llama Mi Gente, que precisamente resalta el reggaetón y su casa, Medellín, por eso es el niño de Medellín. Este es el momento también de Doja Cat, que fue la segunda. Ella, que era la del vestido a rayas. La del vestido a rayas, sí señor. Y los últimos cerraron Coldplay. Y esta es la gran tendencia, la gran conversación en redes sociales. Al final, ese show de entretiempo duró casi 10 minutos, 9 minutos y medio en la presentación de los 4. Y finalmente, Néstor, hay que hablar también de política. En Colombia sigue siendo tendencia Gustavo Bolívar y esta será la semana decisiva en la que en el Pacto Histórico van a tomar decisiones en su convención nacional el sábado sobre cómo se va a elegir al candidato de la izquierda. Todo el fin de semana han sido tendencia Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, por momentos Iván Cepeda, a propósito de esa manera en la que se va a escoger al candidato. Gustavo Bolívar, que es muy fuerte, sigue siendo tendencia por la pelea que casó la semana pasada con los influenciadores y su propuesta de la etiqueta PPP, publicidad política pagada. Por último, le tengo que mencionar numeral Fuerza Miguel y María Claudia Tarazona. Por la entrevista de anoche a los informantes, es tendencia en cada una de esas palabras, de esas confesiones, de esas anécdotas de lo que está viviendo esta familia desde ese 7 de junio, día, Néstor, del atentado. Ha pasado ya un mes y una semana desde el atentado a Miguel Uribe. Esta es la primera entrevista que da su esposa María Claudia Tarazona. Se la da a María Elvira Arango, que es la directora del programa Los Informantes, confesando que en algún momento a Miguel le declararon la muerte o le iban a declarar la muerte cerebral. Por eso todo lo que está pasando alrededor de Miguel sigue siendo un milagro. Una nota de ella conmovida, además contando cómo le contó al niño de 4 años, a su hijo Alejandro, del atentado, cómo ella habla del sicario de ese otro niño, 15 años, que fue el que le disparó a Miguel Uribe. Javier Segura. Néstor, buenos días. Con serenidad, fe y la voz entrecortada por el dolor, María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, habló por primera vez sobre el atentado que casi le arrebata la vida a su esposo. Lo hizo en el programa Los Informantes un mes y una semana después del violento ataque ocurrido en Bogotá. María Claudia revivió en cámara el instante en el que sostuvo la cabeza de su esposo en una ambulancia mientras le rogaba que no muriera. El primer diagnóstico fue devastador. En un principio, su esposo, al parecer, tenía muerte cerebral. Escuchemos. Cuando uno a los 14 años empuña un arma, en vez de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando con una materia que no le entra bien y tiene más habilidades en matar que en patear un balón, el problema no está en él. El problema está en qué tipo de sociedad somos nosotros y qué tipo de país somos y cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumentos. Néstor, uno de los aspectos más conmovedores es el que estamos escuchando cuando María Claudia habla sobre el joven sicario de 15 años, el que disparó a su esposo. Lo considera una víctima más en un país que, según ella, ha convertido a los niños en instrumentos de guerra. La ausencia de Miguel es palpable. María Claudia no sabe si volverá a estar, pero no pierde la fe. Lo que sí sabe es que el esquema de seguridad de Miguel Uribe era muy pobre. Ellos lo habían hablado con anticipación. En ocasiones, Miguel Uribe Turbay tenía que viajar en taxi con un solo escolta. Escuchemos el testimonio de María Claudia Tarazona en el programa Los Informantes. Hablamos mucho de eso. Yo le decía a Miguel, estás peleando muy duro y estás muy poco cuidado. Pues es que no puedo hacer nada, porque es que yo pido y aquí pues no pasa nada.
Nosotros a veces llegábamos a los foros del Centro Democrático y era Miguel con un policía en taxi. ¿Y había recibido amenazas concretas? No, nosotros no, nunca. ¿Pero has recibido una llamada de solidaridad del presidente? No. ¿Tienes miedo? Sí, siento miedo por los niños. Néstor, por los niños. María Claudia revivió exactamente el momento en el que ocurrió el atentado contra su esposo, ese 7 de junio, en el sector del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Ese momento crítico cuando ella lo acompaña en la ambulancia y todo se veía perdido. Escuchemos el testimonio de esta valiente mujer. Yo logro llegar de Fontibón a la Santa Fe con Miguel. Yo iba en la ambulancia que conseguimos y yo iba sosteniendo la cabeza de Miguel entre mis manos. Con la cabeza de Miguel acá, el neurocirujano le iba teniendo el cuello y ayudándolo a sostener. Y yo le iba diciendo, Miguel, te mueras, no te mueras, tenemos que llegar. Néstor, en medio del caos que ha traído esta tragedia a sus vidas, María Claudia Tarazona se aferra a su fe y a la promesa de que va a volver a ver a su esposo caminando en su casa. Mientras tanto, sigue de pie, porque como ella dice, el amor también resiste, Néstor. Gracias, Javier. 541 disiente eso, que dice ella que el presidente de la República no le ha hecho ni una llamada. Han pasado ya 5 semanas largas, 5:41 minutos. El asesino o el hombre que organizó el intento de atentado contra Miguel Uribe es el costeño, que también fue este fin de semana judicializado por el crimen de un mexicano ocurrido en Medellín el año pasado, en junio del año pasado, un mexicano, Horacio Pérez Ledesma, de 54 años. El costeño, como en el caso de Miguel Uribe, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Teniendo en cuenta lo que usted me acaba de responder, ahora dígame si desea o no aceptar los cargos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y homicidio agravado respecto de la imputación que le hizo el delegado de la Fiscalía. Atendiendo este costeño al tiempo las audiencias por el crimen de un mexicano en Medellín y por el atentado contra Miguel Uribe del 7 de junio pasado en Bogotá. De este atentado el fin de semana se conocieron nuevas pruebas, como los organizadores del crimen botaron los teléfonos celulares al río Bogotá intentando borrar el rastro de quiénes son los autores intelectuales. El costeño que ustedes acaban de escuchar engañó al muchacho, al joven sicario. Catalina Vargas. Néstor, buenos días. Las audiencias contra quien sería el coordinador logístico del atentado a Miguel Uribe Turbay revelaron nuevos detalles de la forma como se habría planeado y las razones por las cuales se habría instrumentalizado a un menor de edad para cometer este ataque. Estamos hablando de las audiencias de judicialización de Elder José Arteaga, alias El Costeño. Entre los puntos clave revelados en estas audiencias está la razón por las cuales este hombre eligió al menor de edad para ejecutar el atentado. Así lo contó la fiscal del caso adscrita a la unidad de vida de la Fiscalía en Bogotá. Refiere Caterine que el señor Elder en anteriores ocasiones le había indicado que si tenía una persona que conocía a un menor que pudiera cometer un hecho, que estaba planeando, pero que tenía que ser un menor de preferencia entre 14 y 15 años de edad, porque así no iba a ir a juicio como adultos. También se conoció que el arma usada para atentar contra Uribe Turbay fue modificada para hacerla más letal. Esta arma de fuego, según este dictamen, presenta modificaciones en sus características en el seleccionador de disparo, que pues obviamente hacen más letal los disparos con esta arma de fuego. La fiscal también reveló que alias El Costeño usó una estrategia para evitar que el joven sicario no temiera hacer el atentado. Después descienden del vehículo, que inclusive el señor Elder en el momento en que se encontraba en el carro, le dice al menor de edad que tranquilo, que cuando baje lo van a recoger, cuando pase el hecho, lo van a recoger, y que no hay ningún problema porque él tiene contactada ya a la policía y que le van a dar 5 minutos de espera para que salga. Cuando él desciende y se va, Caterine baja con el señor Elder del carro y el señor Elder le dice a Caterine que realmente no, que eso no es cierto, que no tiene contactada a la policía, sino que era para que el menor fuera tranquilo. Al finalizar su intervención, la fiscal alertó sobre el riesgo que corren los implicados en el caso por posibles atentados en su contra por parte de la organización criminal implicada en estos hechos. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio. Catalina, gracias. Anoche, domingo tarde, terminó el foro convocado por el expresidente Álvaro Uribe, el jefe natural del Centro Democrático, el partido de derecha en Colombia, un foro para hablar de cara a las elecciones del 2026. Reunió allí a 20 precandidatos, no solo a los de su partido, también había precandidatos de otros partidos.
por ejemplo, el exministro Luis Alberto Moreno, estaba Juan Manuel Galán, estaba invitado Sergio Fajardo, un foro para hablar de la reconstrucción del país, pensando en las presidenciales del año entrante. Y en el tema de seguridad, el presidente Uribe le dio la palabra a Miguel Uribe, el padre del senador Miguel Uribe, candidato o precandidato presidencial. Miguel, todos acompañándolo, haciendo fuerza, acompañando a usted, a María Claudia, al niño, a las hijitas de María Claudia, a Delia, su señora, a los hermanos de Miguel, a toda la familia, con inmenso cariño, con toda la solidaridad. Lo escuchamos. Doctor Miguel, te escuchamos. Y en ese momento, en ese foro, intentando una coalición de 20 precandidatos hacia el año entrante, habló el papá de Miguel Uribe. Gracias, presidente Uribe. Gracias por la invitación que me ha hecho para hablar en este magnífico foro. De acuerdo con su objetivo, en nombre de mi hijo Miguel Uribe, hago un breve resumen de su propuesta de seguridad bajo un lema muy sencillo pero poderoso: que vuelva la seguridad. Miguel ha dicho, hoy más que nunca los colombianos demandan... La importancia de este foro terminó anoche tarde, es que estaban invitados Efraín Cepeda de los conservadores, Germán Vargas de Cambio Radical, estaba invitado el expresidente César Gaviria, dando pasos hacia una coalición de cara a las elecciones del 2026. El exministro y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. En el caso de toda la parte de agroindustria, todo lo que puede pasar en el sur de Colombia, en enfocarnos a fondo a producir proteínas. Lo ha venido estudiando muchísimo Gabriel Jaramillo con un equipo. Hay un estudio muy importante que hizo capacidad de reacción del sector privado. Venimos de 3 años de una reducción enorme de inversión por parte del sector privado y del sector público. Entonces, ¿dónde están esas oportunidades? Y desde ya, ¿a dónde hay que enfocar? Y a propósito de política, esta mañana hay pronunciamiento del expresidente César Gaviria, que es el jefe del Partido Liberal, sobre el sistema de salud en Colombia. Un pronunciamiento emitido a una hora inusual, madrugada del lunes. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, el expresidente César Gaviria en nombre del Partido Liberal responsabilizó al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo de ser el principal causante de la grave crisis que vive hoy el sistema de salud en Colombia. Gaviria asegura que el deterioro no es casual ni técnico, Néstor, sino resultado de una estrategia deliberada del gobierno para desmontar el sistema actual sin ofrecer una alternativa funcional. El comunicado difundido a través de las redes sociales denuncia que el desfinanciamiento, la intervención arbitraria de EPS y el incumplimiento de fallos judiciales han puesto en riesgo el acceso a servicios básicos, medicamentos y atención médica para millones de colombianos. Según cifras citadas, Néstor, por el Partido Liberal, más de 29 millones de personas están hoy afiliadas a EPS intervenidas, muchas de ellas sin recursos ni capacidad para operar. La situación ha llevado a un aumento del 23% en las quejas de los usuarios, al tiempo que las EPS también enfrentan deudas millonarias con hospitales, farmacias y profesionales de la salud. Solo en 2024, dice el Partido Liberal, también citando las cifras, la siniestralidad superó el 110%, es decir, que las EPS gastaron más de lo que recibieron este año, Néstor. 5:48 a.m. El presidente Petro siguió este fin de semana sus batallas, agregándole ahora nuevos enemigos. Le declaró una batalla al presidente de la Corte Constitucional, a la Corte toda, pero también al Banco de la República. En ambos casos, en ambas peleas, el tema es la reforma pensional. Hablando en un foro de transición energética desde Pasto este fin de semana, el presidente Petro. Yo hablé del magistrado Ibáñez y no quiero dejar ahí una cosa mal hecha. Lo que pasa es que volvieron a discutir el proyecto, no el proyecto, sino a tratar de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma pensional, sobre la base de que al subsanar, que ya lo hicimos, no quedó bien subsanado. Tan inexacto es lo que dice Petro sobre la Corte Constitucional, que de inmediato se produjo la respuesta del magistrado Ibáñez, presidente de la Corte, corrigiéndolo, diciendo no hay decisión todavía sobre el estudio de la reforma pensional. Lo que se hizo fue enviarle, a través de un auto, de un comunicado de prensa en realidad,
una notificación a la Cámara de Representantes diciendo que la reforma en su último trámite el año pasado quedó mal tramitada. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Nuevamente el presidente Gustavo Petro tiene algunos roces con las instituciones del país. Esta vez la pelea la tiene contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el presidente de la Corte Constitucional, al que de cierto modo responsabilizó sobre nuevos intentos para impedir la aprobación y ejecución de la reforma pensional. Por estas mismas declaraciones, el presidente de la Corte, el magistrado Ibáñez, a través de un comunicado desmintió que haya una estrategia o un plan para tumbarlo, puesto que a la fecha no se firmó el auto que ordena la subsanación y que además esto se haría el próximo 23 de julio. También asegura que la Cámara de Representantes aún no ha remitido el informe de subsanación a la Corte. El ponente, que es el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, desmiente que esté detrás de alguna estrategia para unir la reforma pensional. Hasta ahora no se ha podido terminar de firmar el auto 841 del 17 de junio que ordenó la subsanación. En tanto, está en proceso de recolección de firmas el auto en mención. Entre tanto, y por esto mismo, el Banco de la República también le pidió a la Corte Constitucional que aplace la entrada en funcionamiento del nuevo sistema pensional por lo menos por 3 meses. Pues la principal observación que hace Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República, es que no está lista la posibilidad de que el Banco de la República administre los ahorros de los colombianos, puesto que el gobierno se demoró demasiado en reglamentar la reforma pensional y no alcanzaron a firmar el contrato de administración entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda antes de que saliera la decisión de la Corte. Por su parte, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, asegura que esto sí existió, la subsanación del vicio de trámite, y que se debe dar luz verde al trámite de la reforma pensional. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Hay un accidente en la Avenida de las Américas, en el occidente de Bogotá, involucrada allí una ambulancia. Desde el lugar, Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Miren, nos encontramos aquí en la Avenida de las Américas con calle 42, sentido oriente-occidente, y se registra a esta hora un aparatoso accidente entre varios vehículos, lo cual generan a esta hora enorme congestión, pero dentro del accidente está involucrada una ambulancia que quedó totalmente volteada sobre la Avenida de las Américas. Bastante flujo vehicular a esta hora, están llegando los organismos de socorro, varias ambulancias para auxiliar a algunos heridos. En este momento esta es una noticia en desarrollo, estamos aquí muy pendientes de lo que ocurre a esta hora sobre la Avenida de las Américas, repito, con 42, sentido oriente-occidente, donde se registra un enorme tráfico vehicular a esta hora. La ambulancia, repetimos, se encuentra volteada en un aparatoso accidente cuyas causas están siendo investigadas. Las imágenes aquí en el canal de YouTube, 5 de la mañana, 53 minutos. A punto de ser la cumbre del petrismo, del pacto histórico, en donde se darán los primeros pasos pensando en la elección del candidato para las presidenciales, candidato de la izquierda. Está buena la pelea en redes sociales entre los influencers y Gustavo Bolívar, que es de los candidatos del presidente Petro, el que puntea en las encuestas. Bolívar ha dicho que algunos influenciadores deberían agregar a sus publicaciones, y tiene razón, la frase o el eslogan o el hashtag PPP, publicidad política pagada. Este es el video, el motivo de la controversia de Gustavo Bolívar. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a rebuscarse la vida de la manera que pueda, desde luego legalmente, como podría ser poniendo un tuit a favor de un personaje, que es lo que ha venido pasando de tiempo atrás. Y noto con preocupación que influencers que antes hablaban bien de mí ahora se han dedicado a hablar mal de mí. Claro que hablaban bien de Bolívar, y claro que Bolívar tenía una buena relación, entre otras cosas, en las mismas condiciones pagas con estos influencers. Ahora se le voltearon. Tal vez demuestra la fractura que hay en la izquierda, la fractura que hay en el petrismo de cara a la convención que es en los próximos días, convención del pacto histórico. Miguel Garzón.
Buenos días, Néstor. La cita es el próximo sábado 19 de julio. Ese día se va a realizar la Convención Nacional del Pacto Histórico, en la que se busca establecer las reglas del juego para su participación en las próximas elecciones. Para ese día están citados los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano y los Progresistas, y también la Minga Política y Social en Bogotá. Recordemos que esta coalición ya radicó en el Consejo Nacional Electoral su aspiración para convertirse en partido, aunque a los progresistas, que están conformados por la senadora María José Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landines, todavía les falta el visto bueno del CNE para su escisión del maíz. Al encuentro están invitados el presidente Gustavo Petro y los ministros del pacto, incluyendo a Marta Carvajalino, que es la ministra de Agricultura, y el ministro de Educación, Daniel Rojas. También estarán presentes las direcciones nacionales de los partidos y los movimientos, también ediles, concejales, diputados y congresistas de la coalición. En el encuentro se espera que se anuncie las reglamentaciones específicas del proceso de consultas, muy debatidas, pues la semana pasada se decidió que sería una consulta abierta. El que resulte elegido va a tener una tarea importante, que es buscar las alianzas necesarias para un frente amplio y así fortalecer las posibilidades de triunfo para las elecciones del año 2026. Otro tema importante es el del financiamiento de las campañas internas. Ningún candidato va a poder recibir donaciones directas, por lo que habría dos opciones: que los aportes vayan a un fondo común y se repartan en partes iguales, o que el partido administre los recursos y los transfiera directamente al candidato al que fueron dirigidos. Ahora el desafío radica en cómo el pacto histórico va a manejar las tensiones internas y también saber si logrará consolidar una candidatura que pueda mantener su liderazgo en las encuestas y al mismo tiempo asegurar la unidad dentro del movimiento. Miguel Garzón, Blue Radio. Unidad que en este momento, con semejante garrotera, parece poco probable. 5 de la mañana, 56 minutos, la hora de la noticia económica para comenzar semana. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. La de hoy será una jornada con temas económicos relevantes, el inicio del paro arrocero y de otro lado con varios hechos alrededor de la reforma pensional que sigue suspendida, con un Banco de la República, por ejemplo, pidiéndole a la Corte Constitucional, en caso de declararla exequible, un tiempo adicional para que entre en vigencia. Pero a propósito del Banco de la República, hoy será un día clave para su nuevo sistema interoperable breve, que terminaremos utilizando la mayoría de colombianos en nuestras transacciones bancarias, que prometen ser más rápidas y sencillas de hacer. Eso porque a partir de hoy se pueden registrar oficialmente o ratificar las llaves de los usuarios en este sistema breve. Las llaves, recordemos, son los identificadores de las cuentas de ahorro, que podrán ser su correo electrónico, número celular o su número de cédula, datos que las personas recuerdan muy fácilmente. Con esa llave usted ya no necesitará darle su número de cuenta de ahorros, que por lo largo es difícil de memorizar, ni el nombre de su banco a quien le vaya a realizar una transacción. Simplemente usted le dará su llave y listo. A partir de hoy usted podrá registrar su llave de preferencia o ratificarla si ya la registró en los pilotos que desde hace varias semanas vienen haciendo los bancos a través de los canales digitales de estas entidades financieras, ingresando a la denominada zona breve, que encontrarán desde hoy en la pantalla de ingreso de sus aplicaciones o páginas web. Después de este paso, el Banco de la República espera que su sistema interoperable permita hacer transacciones a partir de septiembre. Víctor Grosso, datafx.com. Esta es Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo, donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo y moviéndonos en lo que nos inspira, nos emociona y nos conecta.
Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día lunes, que arranca con otro problema para el gobierno en forma ahora de paro arrocero. En 200 municipios de Colombia, a las 7 de la mañana, comienzan el bloqueo de vías, anunciado para Tolima, Huila, Casanare, Meta, Arauca, Guaviare, Córdoba, Sucre, en total 23 departamentos en donde se produce en Colombia arroz, unos muchos más que otros, por supuesto campesinos, todos productores que anuncian que van a bloquear vías alegando que el gobierno les ha incumplido sus promesas y los acuerdos y que hoy sus cosechas están dando pérdidas. Es cierto, esta es la peor crisis para los arroceros en su historia. Están produciendo a precios ruinosos, por debajo del nivel de producción, con unas importaciones crecientes, con un contrabando desbordado y con la eliminación de los subsidios declarada por el gobierno. Comienzan el paro a las 7 de la mañana, dentro de algo menos de una hora, exigiendo mejores precios y ante todo que el gobierno cumpla los compromisos. Anoche la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, intentó frenar el paro, invitando al diálogo. Dijo que el gobierno trabaja para proteger la producción nacional. Los productores de arroz sienten una cosa totalmente diferente, que hay un desequilibrio entre el costo de producción y el costo de venta de sus cosechas, que están produciendo a pérdidas. Como si fueran poco los problemas y las peleas del gobierno, ahora el presidente casó 2 batallas más. Una con el Banco de la República y otra con los magistrados de la Corte Constitucional, ambas peleas por el futuro de la reforma pensional. La pelea con el Banco de la República es particularmente increíble. Le envía una carta el gerente del banco, Leonardo Villar, a la Corte Constitucional diciéndoles que si aprueban la reforma pensional, aplacen 3 meses, solamente 3 meses, la entrada en vigencia de lo que tiene que ver con el Banco de la República, para poder cumplir con la contratación necesaria entre gobierno y banco. Recuerden ustedes que toda la plata que van a devolver de los fondos privados la va a administrar para efectos de garantías el Banco de la República. En el fondo, lo que dice el gerente es una confesión de que no están listos todavía para implementar la reforma que debía haber entrado en vigencia el 1 de julio pasado. Como la reforma está aplazada, su entrada en vigencia todavía es incierta. Tampoco avanzaron en la contratación entre el gobierno y el Banco de la República para que el banco maneje el fondo del ahorro de eso que se llama técnicamente el pilar contributivo del sistema, es decir, la plata que todos los colombianos tendremos que cotizar en Colpensiones. Una advertencia, esta petición del Banco de la República, que provoca el ataque del presidente Petro, diciendo que son vampiros los integrantes del banco y su junta directiva, diciendo que están llevando la economía hacia el vampirismo financiero. El presidente que utiliza con frecuencia términos como estos. Y fuera de eso, el presidente casa la pelea con la Corte Constitucional, a cuyo presidente acusa de engavetar y de enredar el trámite de la reforma pensional. En realidad no es él, el magistrado Ibáñez, el presidente de la Corte, el responsable de que la reforma pensional no haya entrado en vigencia. Es que no ha salido el auto, entre otras cosas, porque no lo han podido firmar. Recuerden ustedes que la Corte le pidió a la Cámara de Representantes que subsanara un trámite, el de la aprobación del último debate. Esos magistrados que no han firmado el auto de la Corte Constitucional son Vladimir Fernández, Natalia Ángel y Miguel Polo.
Ellos argumentan su decisión en que el documento es diferente a lo aprobado en la sala plena del 17 de junio y por eso no han firmado, esperando que la sala plena de la otra semana, la del 23 de julio, arregle todo esto. El problema vuelve, el presidente de la República vuelve este problema que es estrictamente procedimental en una batalla ideológica. Queda la pregunta de si lo que hizo el gobierno, citando a las sesiones extras en la Cámara de Representantes para corregir la reforma pensional, subsanó o no los vicios de trámite, porque ese auto con la decisión de la Corte sobre la reforma pensional, repito, no ha sido emitido. Las 6 de la mañana, 5 minutos, vamos a hablar esta mañana de política. Terminó anoche tarde el foro del expresidente Álvaro Uribe, intentando crear una coalición para las elecciones presidenciales del 2026. Foro en el que le dio la palabra al padre del precandidato Miguel Uribe Turbay, que termina hablando, haciendo la exposición de cómo está la seguridad en Colombia. A propósito de Miguel Uribe, les contaré de la entrevista de su esposa, María Claudia Tarazona, en el programa Los Informantes de Caracol Televisión, diciendo que el presidente Petro nunca, en estas 5 semanas largas, la llamó a darle su solidaridad, diciendo que fue ella quien sostuvo la cabeza de Miguel Uribe cuando iba en la ambulancia mientras lo trasladaban a la Fundación Santa Fe de Bogotá, contando cómo en esas horas posteriores al intento de asesinato estuvieron a punto de declarar la muerte cerebral. Ahí empezaron, dice ella, los milagros. Hoy la vida de Miguel sigue en manos de los médicos de la Fundación Santa Fe. María Claudia es una mujer valiente que habla de su hijo en este reportaje y habla del otro niño, el sicario, el muchacho de 15 años, que fue quien disparó sin rencor. Dice que ese muchacho es víctima de una sociedad que en vez de darle balones a estos niños, les está dando armas de guerra. Van 37 días del atentado a Miguel Uribe. Hay novedades sobre el costeño, que es el responsable de ese atentado. Fue imputado este fin de semana por otro crimen, el de un mexicano ocurrido en junio del año pasado, en Medellín, delito por el que él también se declaró inocente. Este costeño que fue el organizador y tiene las claves para descifrar quién está detrás del atentado contra Miguel Uribe, un hombre reconocido en el mundo de la criminalidad. En segundos también novedades sobre la pelea que hay en el pacto histórico en medio de críticas y denuncias de Gustavo Bolívar por el uso y el pago de influencers en redes sociales. Esos que le eran tan afectos, que él tanto consentía, que tanto se consentían mutuamente, ahora están en plan de pelea con Gustavo Bolívar. Esta semana, el fin de semana entrante, será la cumbre del petrismo, del pacto histórico, para dar el primer paso para escoger al candidato de la izquierda, pensando en las elecciones presidenciales del 2026. Un gusto saludarlos. Les contaré también en segundos de la guerra arancelaria que este fin de semana quedó revivida desde los Estados Unidos. El presidente Trump anuncia para el 1 de agosto aranceles para Europa y para México serán del 30%. Esta mañana hay cumbre de ministros de Europa, se desarrolla en Bruselas, definiendo cómo será la respuesta de Europa si es en modo de guerra arancelaria. Sufren los mercados por cuenta de las nuevas batallas también del presidente Trump. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Es lunes 14 de julio, es el día de la independencia de Francia. Por la Bastilla, hace 40 años fue presentado por Nintendo el famoso juego, el de Mario Bros. Han pasado ya 40 años desde que este juego abrió el camino de una de las industrias grandes en el mundo del entretenimiento. 6 de la mañana, 8 minutos. Bienvenidos. Enseguida el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. A partir de las 8 de la mañana de este lunes comenzará el paro nacional de los arroceros, una jornada de protesta indefinida que se desarrollará en múltiples departamentos del país. La movilización contempla bloqueos parciales y rotativos de vías, especialmente en zonas productoras como Huila, Tolima, Meta, Casanare, Los Santanderes y los Llanos Orientales. Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria. Destinaron 22.000 millones de pesos, de esos puso 5.000 fe de arroz y todavía no hay un solo arrocero en Colombia al que le haya llegado el apoyo a la comercialización
privatización. Por esta razón, el Ministerio de Agricultura publicó para comentarios un proyecto de resolución con el que buscan someter este arroz al régimen de libertad regulada, es decir, que junto a los campesinos y productores se fije un valor del producto para evitar pérdidas. La vía al llano vuelve a presentar complicaciones por las fuertes lluvias. Deslizamientos, crecientes y hundimientos han bloqueado varios tramos entre Bogotá y Villavicencio. El municipio más afectado es Quetame, que permanece incomunicado y con cerca de 3.000 personas damnificadas. En Puente Quetame, más de 45.000 personas han tenido que salir por las emergencias. La situación se extiende a 7 municipios de la provincia del Oriente, además de Medina y Párate Bueno. Esto lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Tenemos municipios como Caquesa bastante bien afectado. Tenemos un puente que quedó absolutamente caído en el piso por la fuerza de las aguas en la vía que conduce del sector de Placitas al sector de Caquesa. Tenemos también en UNE, en el sector del Salitre, una grave complicación. Allí casi que la vía está absolutamente destruida. Cerca del 90% del tráfico en esta vía corresponde a transporte de carga. Cada hora de cierre total traduce una pérdida económica cercana a los 624 millones de pesos y por día las afectaciones ascienden a la suma de 6.338 millones de pesos. El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, confirmó que el gremio transportador perdió más de 6.000 millones de pesos por los bloqueos en la vía al llano debidos a los deslizamientos de los últimos días. Asimismo, aseguró que son más de 1.300 toneladas de productos como arroz, alimento para animales y material de construcción los que han representado pérdidas económicas. Se presentaron 45 focos de emergencia a raíz del impresionante aguacero que se registró en Bucaramanga y en el área metropolitana durante este fin de semana, precisamente allí en el departamento de Santander. Los municipios más afectados, por ejemplo, Bucaramanga, San Gil, donde hubo caída de árboles, caída de roca, desprendimiento precisamente de algunas vías, pero también viviendas afectadas, sobre todo en algunos barrios de Bucaramanga. Hablamos con Diego Rodríguez, es el comandante de bomberos de Bucaramanga. Sí, fue una noche bastante compleja, fue una noche en que casi que todo el tiempo estuvimos en la calle, por no decirlo que todo el tiempo, y continuamos realizando labores, pero seguimos y ese es nuestro trabajo como bomberos de la ciudad. Esto es una cadena de milagros. Estoy entregada completamente. Para mí no es una opción, no lo miro, no lo contemplo y menos ahorita. María Claudia Tarazona, esposa del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, abrió su corazón tras un mes del atentado del que fue víctima Miguel en Bogotá. Por primera vez y desde su hogar abre las puertas de su corazón para hablarle al país los secretos de su corazón en medio del dolor y cómo recuerda los últimos momentos junto a Miguel. Se nos desapareció el mundo entero, bailamos todos, el uno pegado al otro toda la noche. Yo le decía a Miguel, te amo, y me decía, yo te amo, tú eres mi vida entera, y se nos desaparecieron los amigos, todos, estábamos él y yo. Pues tras haber sido imputado por la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso una nueva medida de aseguramiento contra Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, quien además del proceso judicial que afronta por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, está involucrado en el homicidio de un extranjero en la ciudad de Medellín. Previa a la nueva medida de aseguramiento, El Costeño no aceptó los cargos imputados. Teniendo en cuenta lo que usted me acaba de responder, ahora dígame si desea o no aceptar los cargos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y homicidio agravado. No acepto, señorita. Yo hablé del magistrado Ibáñez y no quiero dejar ahí una cosa mal hecha, sino a tratar de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma pensional, sobre la base de que al subsanar, que ya lo hicimos, no quedó bien subsanado. Y entonces quieren que se queme unos días para que el magistrado último que se eligió se posesione intentando inhabilitarlo. Nuevamente el presidente Gustavo Petro tiene roces con las instituciones del país. Esta vez la pelea es contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, a la que de cierto modo lo responsabilizó sobre algún intento de impedir la aprobación de la reforma pensional. Por estas mismas declaraciones, el magistrado Ibáñez, a través de un comunicado, desmintió que existiera una estrategia o plan para tumbarlo, puesto que a la fecha no se firmó el auto que ordena la subsanación y que además esto se haría el 23 de julio. Pero por esto mismo el Banco de la República le pidió a la Corte Constitucional que aplace la entrada en funcionamiento del nuevo sistema pensional por lo menos en 3 meses, que según el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, el gobierno se demoró demasiado en reglamentar la reforma pensional y no se alcanzó a firmar el contrato de administración entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda antes de que saliera la decisión de la Corte. El registrador nacional Hernán Penagos aseguró que las elecciones del 2026 se van a realizar en la fecha prevista y descartó cualquier aplazamiento. Claro que está descartada cualquier posibilidad de aplazar las elecciones tanto de Congreso como de presidencia. Primero, porque la Constitución Nacional establece de manera muy precisa
que en Colombia debe elegirse Congreso y presidente cada 4 años, y en segundo porque está todo dispuesto para llevarlas a cabo. Estamos trabajando con la fuerza pública para asegurar aquellos lugares donde tenemos más dificultades en materia de orden público que toda la ciudadanía conoce. El expresidente Álvaro Uribe lideró un foro virtual de más de 4 horas en la que reunió a unos 20 precandidatos de centro y derecha con miras a las elecciones presidenciales del 2026. Luis Alberto Moreno, una de las personas que habló allí en este foro, exdirector del BID, sugirió acudir al Fondo Monetario Internacional y potenciar sectores como la agroindustria y las energías renovables para atraer inversión. Venimos de 3 años de una reducción enorme de inversión por parte del sector privado y del sector público. Entonces, ¿dónde están esas oportunidades? Y desde ya, ¿a dónde hay que enfocar toda esa fuerza para crear el entorno que permita que el sector privado avance de una manera y recupere un terreno perdido? El Partido Liberal solicitó que la Fiscalía abra una investigación formal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta omisión dolosa en la gestión del sistema de salud, al que señalan de haber desfinanciado de manera sistemática. En las últimas horas fueron revelados nuevos detalles relacionados con la muerte de esta familia bogotana en una habitación de un hotel de San Andrés, los cuales, según los primeros reportes de medicina legal, habrían fallecido por una supuesta intoxicación. James Evelio Totena, comandante del Departamento de Policía de San Andrés. No hay señales de violencia al interior de la habitación. Dentro de las indagaciones preliminares, las entrevistas que se le hicieron a los familiares, estuvieron departiendo todos en compañía, todos consumieron los mismos alimentos, ingirieron un poco de bebidas alcohólicas, pero pues la verdad, nada fuera de lo normal. La Unión Europea dijo estar dispuesta a negociar con Estados Unidos tras la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles del 30%. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, criticó el anuncio del mandatario estadounidense, pero aseguró que el bloque busca trabajar en un acuerdo comercial con Washington antes del 1 de agosto. También el mandatario anunció el mismo arancel para México. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la unidad nacional y afirmó que igualmente entablarán una mesa de negociación del arancel. Que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles. Entonces lo ponen para el 1 de agosto y nosotros creemos que, por lo que platicaron nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones. Terminó la gran final de la Copa Mundial de Clubes a favor del Chelsea de Inglaterra, que se impuso sobre el Paris Saint-Germain. Sorpresa en el mundo del fútbol, pues cayó el gran favorito, el campeón de la Champions, y que además venía de vencer 4-0 al Madrid, y se llevó el título, el campeón de la Conference League, el torneo de menor prestigio en el fútbol europeo. Inició la Liga Betplay 2025 segundo semestre. Entre los resultados más destacados, Independiente Santa Fe, el actual campeón, empató 2-2 con Pereira. América de Cali empató 0-0 con Llaneros y Nacional derrotó 3-1 a Once Caldas en Manizales. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo, donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo y moviéndonos en lo que nos inspira, nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM.
Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 6 de la mañana, 19 minutos. Atención, Felipe, una buena noticia. Buenos días sobre Miguel Uribe Turbay. Después de 5 semanas, usted escuchó a la esposa de Miguel Uribe diciendo que estuvieron a punto de declarar la muerte cerebral, es decir, estuvo a punto de la peor de las circunstancias. Así es. Esta semana, Felipe, van a despertar a Miguel Uribe, lo van a sacar del coma inducido, que quiere decir hay mejoría en su estado de salud. Sacarlo del coma inducido significa poner a prueba cómo están sus síntomas, cómo está todo el cuerpo orgánicamente, y significa abrir una esperanza hacia la recuperación de Miguel Uribe. Néstor, se llega a ese momento porque acuérdense que la última cirugía de la que fue informada el país desde la Fundación Santa Fe, en el caso de Miguel Uribe, fue una cirugía para terminar el proceso de cerrar la cabeza. Y es un buen síntoma porque ha seguido desinflamando el cerebro, en general la cabeza de Miguel Uribe. Como ya esa cirugía se practicó, la información desde la Fundación Santa Fe es esa, que llegó la semana clave en el proceso de recuperación, tal cual como bien decía su esposa, aunque ella muy discreta, dejando el tema médico en mano de los médicos. 6 de la mañana, 20 minutos, después de la entrevista conmovedora, Felipe, de anoche en Los Informantes, usted ve que Miguel estuvo pues a un pasito muy poquito de la muerte cerebral, que alcanzaron a despedirse inclusive de Miguel. Así que todo lo que ha sucedido a lo largo de estas 5 semanas largas es y va a ser un milagro. Muy valerosa, muy berraca, María Claudia Tarazona, no encuentro otra palabra. Néstor, muy conmovedora la entrevista, su hijo menor, sus 3 hijas, bueno, todo lo que vimos en la entrevista que le hizo María Elvira Arango a Los Informantes. Pero hay una cosa que realmente me llamó mucho la atención, Néstor. Petro. No, sí, es correcto. No. Sí, que el presidente Petro, Felipe, no la ha llamado. El presidente Petro, que en público ha dicho solidaridad en estas 5 semanas, no le ha hecho una sola llamada a la familia de Miguel Uribe. A mí también me sorprendió un poquito, así pero es. Felipe, así es la política. La solidaridad suele ser un valor de dientes para afuera. ¿Sabe, Néstor, cuántas veces el presidente Petro se ha solidarizado en discursos con la familia de Miguel Uribe? En 2 oportunidades, en discursos. La primera, el día después del atentado, el 8 de junio, y la segunda, el 11 de junio, en la concentración, esa famosa en Cali, en el suroccidente colombiano. Sí, se solidarizó y dijo que enviaba mensajes especiales a la familia de Miguel Uribe. La solidaridad es una llamada y es decirle qué necesitan. El presidente ha enviado a su directora del DAPRE, Angie Rodríguez, ha enviado al ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, que han estado en la Fundación Santa Fe, pero no ha estado el presidente de la República visitando a Miguel Uribe Esas Turbay. Son las mezquindades, las pequeñas o grandes mezquindades de la política. Son las 6 de la mañana. Pero seguramente, Néstor, pues ha tenido una confrontación tan grande con Miguel que probablemente el presidente piense que no sería bien recibido y que no parecería sincero, digamos, su manifestación de solidaridad. Puede ser que eso sea lo que haya motivado esa actitud del presidente, que claro, vista desde afuera es reprochable, pero habría que ver qué explicación tiene, porque por supuesto una especie de indiferencia en una situación de esta magnitud, pues quizá no es esa la explicación, no es que no le importe, quizá. No es que no importe, es que parece que no le importe. La grandeza le iba a decir que nunca es reprochable. Y ahí es cuando hay que ser y parecer. Hay que ser y parecer. Claro, es que además no tuvo un solo mensaje tampoco de solidaridad con la familia Turbay por la muerte de doña Nidia, Néstor. Bueno, ni uno. Felipe, eso que dice Héctor, de que Petro está preocupado de que no sea bien recibido, me parece que es una ingenua manera de entender las mezquindades de la política. 6:23. Aquí está lo que dijo María Claudia Tarazona. Les repito, para quienes llegan a esta hora, esta semana va a ser decisiva porque comienzan a despertar que era impensable a sacar del coma a Miguel Uribe. Javier Segura informa. Néstor, buenos días. María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, habló por primera vez sobre el atentado que casi le quita la vida a su esposo. Lo hizo con serenidad, con la voz entrecortada por el dolor, pero también con esperanza en el programa Los Informantes. 1 mes y 1 semana después del ataque, compartió cómo ha vivido esta tragedia, su visión sobre el joven que disparó y la fe que la mantiene a ella y a su familia en pie. Contó que no siente rabia ni odio hacia el joven de 14 años que le disparó a su esposo. Lo ve como
como una víctima de una sociedad que, según ella, ha convertido a los niños en instrumentos de guerra. Cuando uno a los 14 años empuña un arma, en vez de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando con una materia que no le entra bien y tiene más habilidades en matar que en patear un balón, el problema no está en él. El problema está en qué tipo de sociedad somos nosotros y qué tipo de país somos y cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumentos para la guerra. El sábado 7 de junio, Miguel Uribe está en un mitin político en el Parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, cuando recibió 3 impactos de bala. Vamos a tener albergues, vamos a promover una estructura de cuidado, porque son muchas las personas imágenes del que momento le dieron la vuelta al mundo y Colombia regresó 38 años en su historia cuando las balas silenciaron a 4 candidatos presidenciales, incluyendo a Luis Carlos Galán y a Carlos Pizarro León Gómez. María Claudia recordó entre lágrimas el momento en el que sostuvo la cabeza de Miguel en una ambulancia, rogándole que no muriera. Yo logro llegar de Fontibón a la Santa Fe con Miguel. Yo iba en la ambulancia que conseguimos y yo iba sosteniendo la cabeza de Miguel entre mis manos. Con la cabeza de Miguel acá, el neurocirujano le iba teniendo el cuello y ayudándolo a sostener. Y yo le iba diciendo a Miguel, te mueras, no te mueras, tenemos que llegar, tienes que ver a tu hijo, lo tienes que volver a abrazar, vuelve a mí, no te vayas, quédate conmigo. Y logramos, sí, los 15 minutos más largos de mi vida. Las primeras 48 horas después del atentado eran definitivas en la vida de Miguel Uribe. El primer diagnóstico fue absolutamente desolador. Cuando llegamos y operan a Miguel y nos dicen, Miguel sobrevivió a la operación, fue pues obviamente un alivio, pero en algún momento yo subí a cuidados intensivos y unos médicos me dijeron, Miguel entró en muerte cerebral. Entonces yo dije, ¿qué significa eso? Y me volteé y miré a otro médico y le dije, ¿Miguel se va a morir? Y me dijeron que sí. Le dije, ¿qué tantas horas tengo? Entonces me dijeron, es cuestión de horas. Entonces llamó a sus hijas y les dijo la verdad. Les pidió que grabara mensajes para despedirse de su papá. Ella misma fue a la clínica con esos audios, se acostó sobre él y le habló al oído. Le agradeció por todo, le prometió cuidar de su hijo Alejandro y le pidió que se fuera en paz si tenía que hacerlo. Pero cuando todo parecía perdido, ocurrió lo inesperado. Un milagro. Me devolví para la clínica y cuando llegué me dice el doctor Hakim, es otro paciente, otro cerebro y Miguel se está recuperando. Miguel Uribe Turbay sigue en cuidados intensivos. María Claudia Tarazona no habla de su estado de salud por respeto al acuerdo que tiene con los médicos, pero asegura que está en las mejores manos. Confía en Dios, en los médicos y en las oraciones de miles de colombianos que, sin conocerlos, han mandado mensajes de apoyo. Recordó también su historia de amor con Miguel, cómo se conocieron, cómo él insistió, a pesar de la diferencia de edad y de que ella ya tenía 3 hijas. Se enamoró de la mujer, de la madre, del combo completo, como dice ella. En 2016 se casaron y después llegó Alejandro, el hijo que tanto desearon. Yo me moría por tener un hijo de Miguel, me moría. O sea, yo decía, ¿cómo será eso? ¿Cómo será Miguel de papá? Eso tiene que ser un regalo de la vida y de Dios impresionante. Ver a Miguel siendo papá es, yo creo que de las cosas más dolorosas de este proceso. Miguel me dijo un día, no me voy a perder un minuto de la vida de Alejandro. En medio del caos que ha traído esta tragedia a sus vidas, esta valiente mujer se aferra a su fe y a la promesa de que lo volverá a ver. El amor de la gente me mantiene en pie también y ojalá hubiera una palabra más grande y más poderosa que gracias, pero es lo que tengo. Eso es lo que yo quiero, que vuelva el esposo, el papá, el hijo, el amigo. Me sueño con verlo caminar de nuevo por acá, tocar su piano. Mientras tanto, sigue de pie, porque como ella dice, el amor también resiste. Javier Segura, Blue Radio. Así es, Javier. Gracias. 6 de la mañana, 28 minutos. Y hablando de Miguel Uribe, su padre, Miguel Uribe, termina siendo protagonista y orador en la convención que organiza el expresidente Álvaro Uribe, pensando en unir partidos de oposición para las elecciones del 2026. Era un foro, el de anoche, en donde iban a juntar a candidatos del Centro Democrático, pero también candidatos de otras corrientes políticas. Estaba invitado Germán Vargas, o Sergio Fajardo, o fue Juan Manuel Galán, estuvo Luis Alberto Moreno. Diferentes corrientes políticas pensando en una coalición para las elecciones del 2026. Néstor, ese es un foro muy llamativo por 2 hechos. Estamos exactamente a 2 semanas
de que se conozca el sentido del fallo de la juez Sandra Heredia en el larguísimo proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe. Sí, señor, es decir, de hoy exactamente en 15 días. Y segundo, porque ayer Tomás Uribe publicó un extenso documento donde dice que están intentando inhabilitar políticamente al Centro Democrático y al expresidente Uribe a través del fallo del próximo 28 de julio. El último párrafo de ese documento de Tomás Uribe es muy llamativo porque sí abre la puerta para pensar que Álvaro Uribe estaría pensando eventualmente en una fórmula vicepresidencial, en ser fórmula vicepresidencial, o estarían pensando en el Centro Democrático que el expresidente Uribe podría ser una fórmula vicepresidencial de algún candidato. El evento que termina anoche tarde es el regreso de los foros políticos del Centro Democrático después del atentado a Miguel Uribe. El tema principal, aunque terminaron hablando de todo un poquito, era la seguridad. César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días. Sí, el expresidente Álvaro Uribe mantiene mejor su poder de convocatoria. Ayer encabezó este foro virtual buscando la reactivación pública de los espacios conjuntos de todos los precandidatos del Centro Democrático, pero también de otras fuerzas, de otras figuras políticas del país. Esto en medio de la campaña a la presidencia 2026 y precisamente que estaban suspendidos todos estos encuentros desde el atentado que sufrió el senador Miguel Uribe. Esta reunión tuvo decenas de las figuras más importantes, no solo de su partido, sino del centro, también de la derecha. Fue un conversatorio en vivo de más de 4 horas a través de redes sociales para hablar de la crisis de seguridad del país y de las propuestas que deberían materializarse a partir del 2026. Pero ese fue el tema principal, Néstor, seguridad. Escuchamos al expresidente Álvaro Uribe. La verdad es que estamos en un momento de Colombia que lo único que nos tiene que mover es hacer bien a Colombia. Nosotros queremos contribuir a que todos pensemos que no queremos hacerle mal a nadie, que todos queremos hacerle bien a Colombia. Nos honra mucho la asistencia de este grupo de compatriotas. También ahí hablaron de tecnología, de economía, de agroindustria, de tener que después en el 2026 pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional. Pero todo esto va amarrado a que el país vuelva a tener una política de seguridad efectiva, para que vuelva la inversión. Y ahí volvían a hablar de seguridad. Abelardo de la Espriella, por ejemplo, en su intervención anunció que hoy va a interponer una tutela por el presunto desfinanciamiento de las fuerzas militares y de la policía este año, en el 2025. Sí, señora. Muchas gracias, doctor Abelardo. Lo escuchamos con todo respeto y con toda atención. Gracias, presidente, por este espacio tan importante para la democracia. Presidente, yo no puedo hablar de seguridad sin mencionar el origen primario de la violencia en Colombia, que es el narcotráfico. Hasta que no ataquemos eso como corresponde, no vamos a resolver el problema de seguridad, porque el narcotráfico es el combustible de todas las formas de violencia. Usted recibió, presidente Uribe, en el año 2002, 102.000 hectáreas. Usted, Néstor, nombraba que fue muy recordado Miguel Uribe Turbay. Pues su padre Miguel Uribe participó por su hijo y esto fue lo que dijo. Gracias, presidente Uribe. Gracias por la invitación que me ha hecho para hablar en este magnífico foro. De acuerdo con su objetivo, en nombre de mi hijo Miguel Uribe, hago un breve resumen de su propuesta de seguridad bajo un lema muy sencillo pero poderoso: que vuelva la seguridad. Miguel ha dicho: hoy más que nunca los colombianos demandan lo que el Centro Democrático siempre les ha ofrecido y cumplido: seguridad. Un país sin violencia es posible. A pesar de la adversidad, esto ya lo vivimos. Logramos tener un país en el que podíamos salir tranquilos. Nos sentíamos libres y sin Claramente miedo. El expresidente Uribe lo que busca es hacer un solo bloque frente al petrismo de cara a las elecciones del 2026. Estuvieron entre otros Juan Manuel Galán, también estuvo Sergio Fajardo, él en representación estuvo Hugo Acero, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa, Juan Guillermo Zuluaga, Luis Felipe Henao, Paloma Valencia, Marta Lucía Ramírez, el exfiscal Francisco Barbosa y Juan Carlos Pinzón, entre otros. Pero lo importante ahí para ellos es que estos foros ya se reactivaron, estos encuentros ya están allí, estos conversatorios programáticos de cara a las elecciones del 2026 y van a seguir haciéndolo, Néstor. El mejor talento que impulse los resultados puede ser la ventaja definitiva para tu empresa. En Manpower Group te conectamos con los mejores candidatos de forma ágil y flexible. Ingresa a manpowergroupcolombia.co. Manpower Group, mejor talento, mejores resultados. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:33 de la mañana y a propósito del senador Miguel Uribe Turbay, todas las claves conducen a Elder Arteaga alias El Costeño, que en 20 años de vida criminal tiene un largo historial de pendientes judiciales, aunque de él supimos porque está acusado de organizar la logística, buscar y engañar al sicario para perpetrar el ataque en contra del senador de la oposición. Otro despacho judicial lo busca para que respondiera por coordinar otro ataque sicarial similar. La víctima se llamaba Horacio Pérez Ledesma, era un empresario mexicano de 54 años que llegó a Medellín, en Antioquia, como turista invitado a una despedida de soltero, y apenas horas de haber pisado suelo colombiano, Ledesma, que era de oficio comerciante de productos tecnológicos, fue asesinado por un sicario en junio del año 2024. Pasó de ser un simple barbero en Bogotá a ser uno de los hombres más buscados, uno de los criminales en la mira de las autoridades por un prontuario que lo tenía evadiendo a la justicia, a las autoridades que lo habían capturado en enero de 2010 portando una sofisticada arma, y en marzo de 2011 por un caso de robo que evadió pagando una caución, y un último reporte judicial con una riña en Bogotá. Ahora contra El Costeño hay 2 medidas de aseguramiento, una por el asesinato de este extranjero, un crimen que no fue aceptado, como el del senador Miguel Uribe Turbay, por el que ahora la Fiscalía lo acusa de ordenar eliminar material probatorio luego del ataque, una práctica que es recurrente en sus decisiones de acabar con la vida de personas. En el caso del senador Miguel Uribe, la orden fue de botar los celulares al río Bogotá para no dejar rastro de la orden principal de asesinarlo, aunque al momento de su captura en el allanamiento aquí en Bogotá encontraron una hoja de papel con números de teléfonos celulares, un elemento que hoy es determinante y de mucha relevancia para los investigadores. Repito, esta mañana tiene 2 medidas de aseguramiento en su contra, por lo que la Fiscalía General de la Nación lo asegura en doble vía para finalmente llevarlo a juicio formal por el intento de asesinato en contra del senador de la oposición, que lleva 37 días batallando, luchando por su vida. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 36 minutos. Sigue siendo incierto el futuro de la reforma pensional, uno de los proyectos bandera del gobierno nacional, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para el pasado 1 de julio, pero que fue suspendida por orden de la Corte Constitucional el pasado 17 de junio, a la espera de que la Cámara de Representantes corrija un error en el trámite de la ley. La incertidumbre sobre si la reforma se hunde o no ha sido utilizado de nuevo por el presidente Gustavo Petro como insumo para atacar al presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, a quien acusó de liderar una estrategia para que se declare inexequible la reforma, supuestamente quemando unos días para que se posesione el magistrado Héctor Carvajal, quien fue el abogado del jefe de Estado y quien tendría que declararse impedido para decidir sobre este asunto. El magistrado Ibáñez le respondió de inmediato al presidente Petro por medio de un comunicado en el que desmiente que él esté detrás de una estrategia para hundir la reforma, y revelando que el auto de la Corte que ordenó devolver a la Cámara el proyecto no se ha podido terminar de firmar y por lo tanto será llevado a la próxima sala plena, que se hará el próximo miércoles 23 de julio. Ibáñez también reveló que a pesar de que la plenaria de la Cámara supuestamente subsanó el error de trámite de la reforma pensional el pasado 28 de junio, hasta la noche del pasado viernes 11 de julio, es decir, 13 días después, esa corporación no había remitido a la Corte el informe de lo aprobado para su revisión. En este punto se enreda el asunto. Primero, Blue Radio reveló que 3 magistrados de la Corte, Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del presidente Petro, Natalia Ángel Cabo y Miguel Efraín Polo, se han negado a firmar el auto que devolvió a la Cámara el proyecto de reforma pensional para subsanar su trámite, argumentando que ese documento no dice lo que fue aprobado por esa corporación el pasado 17 de junio. Esa situación tendrá que subsanarse el próximo 23 de julio y ha imposibilitado la situación de que la Corte remita a la Cámara la decisión detallada de la reforma pensional. Y ahí viene el segundo enredo. El gobierno convocó a sesiones extras a la Cámara para acelerar la corrección del trámite de la reforma pensional con base en el comunicado de prensa de la Corte, sin esperar la expedición oficial del auto, que es el documento en el que se deben explicar de manera detallada las órdenes dadas por los magistrados a los congresistas para subsanar los errores producidos. Esa situación puede poner en riesgo el futuro de la reforma pensional, porque el próximo 23 de julio los 9 magistrados de la Corte tendrán que estudiar si lo aprobado por la Cámara el pasado 28 de junio si corrige o no los errores de trámite que encontró ese alto tribunal, solamente con base en el comunicado, sin conocer el documento completo de ese alto tribunal.
Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos, rayos y centellas pues sobre la reforma pensional que, como nos explicaba Ricardo Ospina, está suspendida mientras la Corte Constitucional evalúa pues si se lograron subsanar vicios de trámite y forma de lo que se pupitreó hace un tiempo atrás en la Cámara de Representantes, y con el próximo 23 de julio como fecha para que la Corte entre a revisar y a decir si quedó bien hecho ese remiendo o si por el contrario toca seguir haciendo una serie de cambios. Retrasos en el camino que llevaron pues al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, a enviarle una carta a la Corte Constitucional pidiéndole cacao y pidiéndole que en caso de darle visto bueno y de declararla constitucional no entre en vigencia inmediatamente al día siguiente, como lo establece el auto de la Corte, sino que la aplace por unos 3 meses más y a fin de que el banco alcance a estar listo como futuro administrador del FAPC, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y gran bolsa de recursos pensionales que será gestionada por el Banco de la República, nutrida, por ejemplo, por los aportes de los trabajadores de prima media hasta 2.3 salarios mínimos, de aportes solidarios superiores a ese monto, de los traslados desde los fondos privados de quienes están en transición o usando la famosa ventana de oportunidad, de ahorros de traslados al momento del reconocimiento de la pensión y de otros ingresos también definidos por la ley, de los cuales el Banco de la República será su gran administrador. Y ojo aquí, porque él no va a ser ni el recaudador ni tampoco el pagador de dichas pensiones, sencillamente el inversionista detrás de esos recursos, de decir dónde se invierte y dónde se pone a rentar la plata de todos los colombianos. Pero banco que todavía no está listo para hacerlo, ni hoy, ni tampoco antes, ni para el 1 de julio, como lo establecía en un principio la pasada ley, y debido a que el Ministerio de Hacienda se me demoró muchísimo en sacar la reglamentación del mismo, lo cual impidió avanzar en la contratación entre dicho ministerio y el Banco de la República. Una suma de obstáculos tanto del Banco de la República como de la Corte Constitucional que interpretó el presidente Gustavo Petro como un gran sainete y como una gran obra de teatro para evitar la puesta en marcha de su reforma pensional, empilando baterías contra la Junta del Banco y acusándola de crear lo que se llama disque vampirismo financiero, entre otras cosas, por no bajar más rápido las tasas de interés. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Ya van 2 semanas desde que la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo hizo el llamado para que alguien resuelva la crisis de insulina, el tratamiento para los diabéticos. El problema sigue, pero ahora tiene varias explicaciones. La primera es que la escasez es con insulina cristalina, la que usan en clínicas y hospitales con pacientes que llegan en un pico de azúcar, y es un tipo de insulina que se suministra intravenosa. La insulina cristalina, que es la escasa, no es la misma que usan los pacientes en su casa en el tratamiento intramuscular, esa que reclaman en las farmacias. Sobre el problema de la insulina cristalina, que también se llama Isofana, hay varias explicaciones. Este medicamento está en la lista de medicamentos no disponibles del Ministerio de Salud desde octubre del año pasado, y aunque en el país hoy hay 4 empresas o laboratorios que tienen el registro sanitario para producir y comercializar este tipo de insulina, solo una lo está haciendo. Se trata de Pisa Farmacéutica, que produce insulina cristalina bajo la marca Insulex. Los otros 3 titulares del registro, que son Biocon, Novo y Bosulin, no están comercializando esta insulina, lo que explica también la escasez en un problema de producción. Menos empresas dedicadas a la insulina cristalina. La insulina, que en general es un medicamento financiado con cargo a la famosa UPC, la unidad de pago por capitación. Por eso, hoy, cuando se habla de la crisis, el ministerio, el gobierno no puede simplemente ir a comprar más insulina, porque eso implicaría una posible doble destinación de los recursos públicos para la misma finalidad, teniendo en cuenta el pago de la UPC. El problema es que la UPC no alcanza, y entonces en clínicas y hospitales, como no hay suficiente plata, tampoco se garantiza la compra, por ejemplo, de este medicamento, que cada vez vale más porque hay menos laboratorios produciendo. Por ahora, la Procuraduría visitó al INVIMA
intentando entender por qué el problema y ha pedido que las mesas técnicas del Ministerio de Salud lleguen a soluciones reales. Es que si bien hay una explicación en la dificultad de la UPC y de los pocos laboratorios produciendo insulina cristalina, en el fondo están los pacientes diabéticos, esos que no dan espera. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1.000.000 de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. Seis de la mañana, 46 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Iniciamos semana con la mejor actitud siempre. Afortunadamente, seca la mañana. Yo cuando salgo digo, ¿está mojado o no está mojado? Ayer hizo un día bacano, tropical. Un día así, verano. Pero después de mediodía. Frío, ¿ah? No, pero después de mediodía. Pero de todas maneras frío. Te recomiendo la mañana. La mañana estuvo muy nublada. Muy nublada, pero después estuvo bien. Néstor, ánimo, fuerza. Vamos a iniciar con ganas la semana, confiando y creyendo que todo va a estar bien. Tema de hoy, padre. Le voy a contar el caso. Le voy a contar el caso y le voy a decir cuál es el. Es que a una amiga iba a poner una plata en Nequi, ¿verdad? Y se equivocó por un número. Y me dice, y la persona no le va a devolver el dinero, no le ha contestado ni nada. Y entonces me dice, eso debiera ser delito. Eso es delito. Perdóneme, su amiga envió una plata y se lo envió a una cuenta equivocada. Sí, se equivocó en un número. Ok. Y tú era 2014 y puso 2015. Conozco otro caso parecido. Y entonces me dice que eso debiera ser un delito. ¿Cuál es el delito? El que no le devuelvan el billete. Pues claro que... Y yo digo, más allá de si es delito o no es delito, y pensaba yo en esa actitud nuestra de devolver delito todo. Yo no sé si yo después estuve averiguando y es posible que sea un delito. Pero lo importante aquí, Néstor, es que necesitamos ser buenas personas, necesitamos hacer el bien, no porque sea delito o no sea delito, sino porque está bien. Es decir, no sé, si a mí alguien me pone una plata que no es mía, yo la devuelvo. Tenga la certeza que la devuelvo. ¿1 peso o 100 millones de dólares? Bueno, para eso está la justicia también, aunque es cierto, nosotros solemos judicializar todas las disputas, entonces, ¿no? a mí me dejó la atención, es que ella decía, tiene que ser un delito porque yo podría demandarlo, yo podría hacer algo, no sé, yo creo que más allá del delito lo que necesitamos es ética.
un comportamiento ético que nos permita hacer el bien, Néstor. Bueno, ya viene el padre Linero hablando de límites, hablando de ética, 6:48 minutos. Juan Camilo, buenos días. Hola, Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Deportes el día de hoy presenta Juan Camilo Vargas. Hablamos, Néstor, del Chelsea de Inglaterra, que dio la sorpresa en el Mundial de Clubes. El primer Mundial de Clubes con 32 equipos en toda la historia se lo lleva el campeón de la Conference League, que es tal vez el torneo de menor prestigio a nivel de clubes en Europa, y se lo gana al Paris Saint-Germain, que venía como gran favorito, campeón de la Champions, y que además goleó al Real Madrid 4-0 en la semifinal, y fue un baile lo del equipo inglés, 3-0 frente a los franceses. ¿Qué fue lo que pasó con Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, al final del partido? Al final del partido, pegándole sí, a un jugador señor, del Chelsea. se salió, como dicen, de la ropa de Casillas y fue a buscar a Joao Pedro, tuvo un encontronazo, lo intentó manotear y por eso es señalado por todo el mundo del fútbol, supuestamente por golpear al jugador brasileño del Chelsea de Inglaterra. Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo. Solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444. Vigilado Supertransporte. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? 6:49 a.m. Atención, comunicado de la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud de Miguel Uribe, reportando la buena noticia que les anticipamos hace media hora. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, comunicado número 15 de la Fundación de Santa Fe de Bogotá y dice lo siguiente: la Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa con manejo multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos. Durante los últimos días, el paciente ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, evidencia tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas, resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras, como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas. En este contexto y como parte del proceso integral de atención, se inició el protocolo de neurorehabilitación. El señor Miguel Uribe Turbay requiere continuar su manejo en la unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico para la detección temprana de cualquier cambio. Cabe señalar que su pronóstico neurológico se mantiene reservado. Los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución clínica. Este comunicado, Néstor, como siempre, está firmado por el doctor Adolfo Ginás, director médico de la Fundación Santa Fe. Lo importante es que entonces empieza Miguel Uribe Turbay lo que menciona aquí, un protocolo de neurorehabilitación, es lo que dice el comunicado número 15 de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Esperanzador este comunicado, Felipe. Gracias. 6:51 a.m. Esto de neurorehabilitación, de que hay respuesta clínica favorable, me parece, Felipe, que son claramente muy buenas noticias sobre la evolución, Néstor, de Miguel Uribe. Y neurorehabilitación es el proceso terapéutico para evaluar y recuperar funciones motoras, cognitivas y sensoriales del paciente. Es decir, coincide con lo que hablábamos más temprano, empezar a despertarlo, dicho en palabras prácticas, para hacer esa evaluación, funciones motoras, cognitivas y sensoriales. Pues buena noticia, qué maravilla, Felipe. Impensable, Néstor, pero hace 5 semanas cuando se produjo el atentado. La respuesta clínica favorable y estable, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas, es importante, Néstor, resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras, así como en su respuesta a intervenciones quirúrgicas y médicas. Seguirá bajo sedación y seguirá en cuidados intensivos y con soporte ventilatorio mecánico, pero empieza este proceso. Cada día en el que Miguel está vivo después de semejante atentado a 1 metro de distancia, un disparo con esta bala que, como supimos, estaba reforzada justamente para que fuera letal, es un verdadero milagro, y Dios quiera que esto siga avanzando y que él realmente recupere sus funciones, sus facultades. Y yo por eso no entiendo por qué la prisa de muchos de convertir esto en un tema de campaña, de un lado o de otro, de los que se oponen o de los que están a favor. Hay que tener paciencia, hay que esperar por la salud de Miguel y dejarlo a él como un paciente y que se recupere, no politizar esto. Lo que pasa, Luis Ernesto... ¿A quién se refiere que están utilizando el atentado? Las encuestas, es que, Néstor, el solo hecho de que lo incluyan en las encuestas, que los comentarios en los titulares de prensa, las personas detractoras de Miguel Uribe y detractoras del Centro Democrático, diciendo que aquí hay un complot, que la familia está utilizando esto, los otros... O sea, realmente yo he visto que se ha publicizado mucho todo esto y yo creo que no es momento, no es oportuno. Primero que todo, le sugiero que se salga de la burbujita de Twitter. Segundo, Miguel Uribe está vivo y está mejorando.
y es candidato presidencial. Claro, yo pero no, además... no me atrevería, Felipe, a pedirle las encuestas que lo saquen. ¿Por qué lo van a sacar de la, pero adicionalmente, de la lista de Néstor, candidatos presidenciales? fue en un acto de política. Exacto, fue en un acto político que atentaron contra su vida. Es un político, estaba en un acto de campaña y tiene consecuencias políticas indudables. Fue violencia política lo que generó que Miguel en este momento esté luchando todavía por su vida y recibimos esto con mucha alegría y con mucha esperanza porque dice que ha respondido favorablemente, pero no nos podemos abstraer, o sea, él no tuvo un accidente, él no le ocurrió esto por estar en ninguna actividad distinta a ejerciendo su oficio de político. La Fiscalía confirmó en una de las audiencias que este atentado es un crimen político. Claro, tiene motivaciones políticas. Néstor, pero fíjese que la familia del senador Miguel Uribe, su esposa María Claudia, es tan respetuosa incluso del momento que ella dice: la política no tiene en este momento relevancia, no tiene cabida en el momento en el que yo estoy viviendo, pero le agrega además, dice, se hablará de política en el momento en que el jugador principal pueda volver a patear el balón. Es decir, la familia, su esposa, la cabeza, no contempla, y por respeto a la situación, un tema político, por si las dudas, para la gente que está en el plan de decir que están utilizando a Miguel Uribe como político en este momento tan difícil para él y su familia. Ahora, siendo, Felipe, un atentado contra un candidato presidencial, estando como estamos a meses en una campaña, pues pretender que esto no tenga motivaciones políticas, consecuencias políticas, interpretaciones políticas, pues Néstor, es claro que, digamos, pero pues es que sabemos que el atentado contra Miguel fue por su condición de candidato, por supuesto que sí, sabemos que por supuesto esto tiene un efecto político, pero a lo que me refiero es que la politización de la tragedia, con el desfile de precandidatos o candidatos yendo allá a tomarse fotos, selfies, con los ataques en redes, y no creo que solo sea la burbuja de Twitter, Néstor, yo creo que realmente ha habido muchas personas distintas, ajenas a la familia, que se han metido en esto a favor o en contra, con unos fines personales y particulares y políticos y politiqueros, diría yo, y eso es lo que yo creo que es inaceptable, porque hoy lo único que sabemos es que Miguel está vivo y gracias a Dios se está recuperando, pero no sabemos cuál sea el desenlace de esto. Vuelvo a la buena noticia, que es el comunicado de esta mañana de la Fundación Santa Fe de Bogotá, dando un reporte favorable, impensable me parece. Han pasado 5 semanas del atentado. Sí. Eso significa, Néstor, que lo van a ir despertando, lo que usted dijo en la mañana. Lo que leo ahí en términos médicos es eso, que lo van a ir despertando poco a poco. Van a ir despertándolo. Y esto de que le van a hacer la neurorehabilitación, padre, quiere decir orgánicamente hay una mejoría. Viene ahora el tema neurológico, que es el tema, por supuesto, una vez vivo Miguel, el tema neurológico es lo más importante. En eso es en lo que deberíamos concentrarnos, ¿no? Y dar gracias por eso. Claro, más allá que en las consecuencias políticas, que claro, como dice Néstor, son inevitables, pero sí hay mucha gente tratando de sacar provecho para un lado o para el otro. Y eso no deja de ser molesto. A mí por lo menos me molesta que a ver, Héctor, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero que ha intentado sacarle provecho político? Pues los que están en plan de los políticos le sacan provecho, Felipe, desafortunadamente a todo. Llueve y hay un político detrás. El presidente Petro diciendo que es un atentado para tumbar al gobierno. La oposición diciendo que es un atentado relacionado con el gobierno. En fin, digo, inevitable me parece que hoy es momento de tomar esto con cierta moderación, sonreír porque Miguel Uribe se está recuperando. 6 de la mañana, 57 minutos. Esperanzador, Néstor, yo creo que... muy esperanzador mensaje de la Fundación Santa Fe de Bogotá esta mañana. Anticipado esta mañana muy temprano aquí en Blue Radio. Señor Aurelio. Sí, yo creo que todos esos comentarios de uno u de otro lado son parte del ruido y de la hojarasca que no le debemos parar bolas, ni ponerle atención, ni aprovecharlos, porque también tirarle dardos a otros aprovechando sus digamos, mezquindades, como usted ha dicho desde esta mañana. Entonces, yo lo único que creo es que vamos a esperar, hagamos fuerza para que Miguel Uribe Turbay se recupere pronto, hagamos fuerza para que el país vuelva a tomar una normalidad, y no nos olvidemos de una cosa: este es un crimen de tipo político y ya hay indicios muy graves. Blue Radio lo señaló este fin de semana, hablando pues de el Zarco Aldiniver, etcétera,
que tienen el origen. O sea, aquí lo primero que hay que hacer por encima de consideraciones politiqueras de uno u otro lado, los que critican a los que de uno u otro lado, es aquí señalar cuáles son los responsables de este crimen y de este delito y que deben ser castigados. Eso es lo que nos debe preocupar a todos hoy. 5 personas, todavía a estas alturas no sabemos quién es el autor intelectual, el ordenador, quién mandó matar a Miguel Uribe. Sí, pero esa investigación va bien. Va bien, sí, de acuerdo. Esa investigación va bien, yo creo. Y también creo que Aurelio tiene razón que además, digamos, de la prudencia respecto de la situación de salud y del dolor de su familia, etcétera, en lo que tenemos que concentrarnos es en que la justicia siga avanzando en tratar de descubrir los autores intelectuales de ese crimen y que ojalá podamos castigarlos con todo el peso de la ley como se lo merecen. Pero es inevitable, Néstor, que cada actividad política en esta precampaña esté asociada de alguna manera a la situación de Miguel. Es que no es, pues es difícil desprenderse de ahí porque es un precandidato que está ahí en una unidad de cuidado intensivo peleando por su vida y pues hacer, por ejemplo, un foro como el que hizo el Centro Democrático ayer, sin mencionarlo, pues es imposible, para decir la verdad, pues, o sea, uno como le pediría además a sus compañeros de partido que no lo hagan. Estuvo, y era un foro, como les he contado, sobre seguridad, en el que estuvo invitado, hablando del tema de seguridad, nada menos que el padre de Miguel Uribe, una coalición, un encuentro el de ayer, que intenta el expresidente Uribe sea el punto de partida a una coalición en el 2026. Sabe que ahí, ya vamos a hablar de eso, Néstor, pero es muy interesante que en ese encuentro hayan estado incluso exministros del gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, aquí hay unos vasos y unos puentes que se están tendiendo que no son menos importantes y que no son desechables. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue. 7 en punto, hablando de política, estamos esta semana a punto de una convención del Pacto Histórico. Gustavo Bolívar es el protagonista, es el candidato que en estos días está en plan de batallas. Gustavo Bolívar, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Muy buenos días, Néstor, tus compañeros y compañeras y a los oyentes, un abrazo. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Cuál es la razón de esta? Me ha sorprendido mucho. ¿Pelea con los tuiteros, con los influencers, con las bodegas del petrismo? Bueno, no es una pelea, sencillamente como la actividad del influencer en Colombia y en el mundo es nueva, pues hablando de unos años para acá, y no hay unas regulaciones, y ojalá no las haya, pues yo lo que llamé fue a una autorregulación a aquellas personas que nos hacen campaña para que cuando les paguemos por hacernos campaña,